En un mundo donde soplan con mucha fuerza vientos de guerra, nosotros queremos hablar del contraste, que es la paz, de la búsqueda de espacios de reconciliación, de diálogo. Es una locura pretender hablar de esto en estos momentos, dado el contexto del mundo y los discursos que se van posicionando en las distintas narrativas, según el periódico que leamos esta mañana. Mira, Jirani, esas preguntas tuyas son las preguntas del siglo, diría. Eh, Volvemos a las primeras eh, convicciones que tiene uno. Una de ellas es que no puede desaparecer de nuestro vocabulario cotidiano la paz. No solo el término, sino que el término deberá ir acompañado de un profundo deseo. Y el deseo irá ir acompañado de un cultivo, de una educación de ese deseo que lo lleve a la práctica. Es probable que tú conozcas esa dinámica que se plantea en los ejercicios espirituales según San Ignacio, que hay que tener deseos de deseos y que son los afectos los que se van educando, los que se van reconociendo. Y pareciera que entonces entre nosotros los seres humanos está desapareciendo primero en el vocabulario regular la paz, en un cierto escepticismo, una cierta decepción, nos sentimos defraudados porque no se ha cumplido. Pero en segundo lugar está perdiéndose también el deseo radical de cada persona. Por eso no sé si recordarás aquello que decía que ojalá viviéramos todo este tiempo de la manera más personalizada posible, que fuese mi deseo, mi deliberación, mi determinación, luchar por la paz, creer en la paz, promover la paz. Ese cultivo del deseo de la paz tiene que traducirse entonces, tanto desearlo y tanto pedirlo como creyente se traducirá en una práctica. Eso es primordial, la de las personas. Luego tienen que venir entonces nuestros acuerdos. Nos encontraremos con otros que probablemente no están en la misma tónica y entonces tendremos que hablar, debatir, compartir, argumentar y mostrar que tiene sentido vivir en paz y desear la paz y construir la paz. Que la paz no es simplemente una ausencia de conflictos. La paz tiene que ver con el encuentro abierto con el otro, como quien entra a un terreno sagrado y entras desarmado, porque la otra persona o las otras culturas o los otros países o las otras naciones así lo merecen. Mientras eso no desaparezca de nuestro horizonte personal, hay realmente esperanza. Hablar de esperanza no será solo entonces una ilusión, un buen deseo, sino que será posible hacerlo realidad. Por eso el Papa tiene razón, él no hace más que poner en el centro un mensaje radical a la raíz, ¿verdad? De lo que vivimos como cristianos, que es la paz. O sea, ahí León XIV, bueno, no es que tenga razón, es que si no lo dice, digamos, no es cristiano, no confiesa ser seguidor de Jesucristo. Y yo diría eso, Iraní, o sea, en estos momentos la agenda, así llamada geopolítica, va en otra dirección, pero creo que vale la pena insistir, vale la pena decir que es mejor la paz, que la guerra es un retraso, es un retroceso de nuestra progresiva humanización, de hacernos hijos y vivir como hermanos. La guerra no ha demostrado ser mejor que los tiempos de paz duradera, de encuentros, de reflexión. Los ha habido. Ahora, en estos días hemos hecho un esfuerzo por tratar de entender el contexto histórico y político en el que estalla este conflicto en Medio Oriente, que hoy involucra a Israel y a Irán, que ahora involucra también a los Estados Unidos, que no sabemos si va a involucrar a otros países, que antes fue Palestina, que fue la Franja de Gaza, que fue en algún momento Líbano, que amenaza con que otros puedan
ser parte y están como en eso de tomar decisiones de quién se hace parte o no. Esta semana hay una reunión de la OTAN para decidir cuánto más van a gastar para la guerra, es decir, en armamento militar, en mantenimiento e inversión de su infraestructura militar. Y uno escucha los discursos y las narrativas y cada quien desde su creencia, desde su postura, intenta ser elocuente y coherente con lo que argumenta. ¿Cómo mirar todo esto? Que a veces nos parece muy lejano, pero que en un mundo tan globalizado como el nuestro, sentimos que la realidad se convierte en ficción porque la vemos por redes sociales. Es decir, podemos ver en tiempo real cómo están ocurriendo bombardeos, pero pareciese que esa cercanía visual no nos deja entender que no es una película, que es realidad. ¿Cómo mirar todo esto desde nuestro ser cristiano, desde nuestro ser ciudadano, desde nuestro ser como integrante de una sociedad que es parte, en medio de todo, de ese mundo globalizado? Sí. Un buen amigo mío me dijo hace muchos años, me dijo, Wilfredo, yo tenía que hacerle un trabajo y cuando se lo entregué, él me dijo, bueno, no, esto no está bien, esto no todavía, yo pensé que eso ya estaba terminado, etcétera. Entonces yo le dije así un poco nervioso, como defraudado. Entonces le digo, bueno, es que tú no crees que yo lo voy a terminar. Y me dice, sí, yo confío, pero no me engaño. Entonces, lo que he dicho antes de la paz, confío. Yo, bueno, otra cosa de verdad no siento que pueda decir, además como hombre religioso, como jesuita. Confío, creo que ese es nuestro camino. Pero no me engaño, no hay que ser ingenuos. Otra vez vuelvo a nuestra espiritualidad, ¿verdad? La sospecha de que nos podamos estar engañando bajo fórmulas pretendidas, muy racionales, muy equilibradas, muy de medición de fuerzas, muy de métodos apropiados, etcétera. Pero estamos jugando con candela. Y aquí cualquier cultura nos puede reconocer ese jueguito peligroso con candela. Basta con que alguien en esa ingenuidad, en esa cerrazón humana, por decirlo un poco aquí cinematográficamente, apriete el botón que no es, o el que resultó que es altamente peligroso. Yo creo que en este momento hay que volver a traer, como se dice, la cartilla elemental, no ingenuamente. Están jugando con candela. No puedo ir, digamos, diciéndole, bueno, vamos a rezar el rosario primero. No, ya sé que no. Lo tengo como horizonte, no puedo perder de vista eso que he dicho antes, pero no me puedo engañar. Están jugando con candela. Es muy peligroso, es muy difícil predecir qué pueda venir, pero ciertamente están jugando con candela. O sea, a mí no me gusta ser alarmista, creo que no lo he sido, pero la verdad es que con esto no se juega, como diríamos en criollo, no se juega. No es que yo le digo y le subo el precio y entonces es una especie de negociación. Hay vidas humanas, esa es la primera consideración que hay que tener presente. Está jugando vidas humanas, no solamente territorios o minas potencialmente ricas. No es una posición religiosa absoluta que pueda pasar por encima de otras concepciones religiosas que también se consideran absolutas. No es mi posición geopolítica como país que ahora es un imperio que está con cuidado frente a otros imperios, llámese Estados Unidos frente al imperio chino, llámese el resto como frente a Rusia y Ucrania. Están jugando con candela y eso es sumamente peligroso. Por eso hay que subir la voz, hay que insistir en que lo primero que hay que hacer es parar, tratar de hacer un registro distinto de lo que está ocurriendo, sin engañarnos, sabiendo que las posiciones están tomadas y muy endurecidas y se están endureciendo cada vez más. Pero no por eso, no porque no sea ingenuo, no por dejar de decir lo que creemos que tenemos que decir. Repito, es altamente complicado. Yo confío en que hay una fibra humana en todo ser humano, ¿verdad? Pero no me engaño, sé que se obnubila el entendimiento, sé que las pasiones se apoderan de uno
y luego la disfrazamos, la racionalizamos, le ponemos muchos nombres para terminar haciendo lo que creemos que es bueno y resulta que estamos a punto de empezar una tragedia para la humanidad, pero aunque no lo fuera, porque con eso yo no estoy de acuerdo. No, bueno, es que a lo mejor, ¿verdad? Los daños colaterales, murieron 2 niños, no, fueron solo 2 mujeres. No, qué broma es esa. No, basta con que sea una sola persona como para que eso sea una tragedia. Ya no, ¿qué broma es esa de daños colaterales? Bueno, no, es un cohete, no, fue una zona, un edificio donde solamente había X. No, eso no puede ser. O sea, cuando empezamos con ese tipo de concesiones, terminamos acabando con seres humanos. Y me parece que eso hay que ponerlo en el centro de esta discusión. Se trata de seres humanos, no se trata de territorios, ni de meras estrategias ni juegos geopolíticos. Y eso hay que hacerlo con toda la claridad, sabiendo que estamos frente a personajes de un perfil sumamente desastroso. El perfil de Putin, el perfil de Donald Trump, Netanyahu. O sea, es que parece que no entienden que se están llevando vidas humanas por delante. Y no se trata de una o de dos, de hacer una consideración posterior de daños colaterales. Es que están jugando con candela. Va a morir mucha gente más de la que está muriendo. Entonces uno no puede conformarse con esa idea de que, bueno, ya ha muerto mucha gente, bueno, si mueren un poco más, con tal de que, no, qué broma es esa. No, ese camino la humanidad ya lo ha transitado. Y créeme, de verdad, hay que insistir de manera muy, muy predicativa, enfática, no es el camino. La guerra, en términos como se está prefigurando, no nos lleva por un buen derrotero. La guerra es la estupidez humana. Eso es un retroceso de nuestra humanización. Y si somos creyentes, más todavía tendríamos que decir que eso va en contra de lo que nosotros profesamos como seres creyentes en Jesucristo, en el caso de nosotros los cristianos. ¿Cómo hacer? Sobre todo para que en un mundo donde a veces todo esto que está sucediendo se relativiza, se normaliza y nos vamos acostumbrando, y esto va formando parte de la construcción, del diseño de criterios de las nuevas generaciones que no tienen tan fresca esa memoria histórica de lo que ocurrió en el Holocausto, de lo que ocurrió en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial, en otros conflictos que han sido, digamos, referencia en el mundo y que terminaron, o creíamos que terminaban en la Declaración de Derechos Universales, de Derechos Humanos, en organismos multilaterales como las Naciones Unidas, y que se suponía deberían ser tribunas donde se diriman todas estas diferencias y no volver a terminar en guerra, para que esto influya no negativamente, sino que sirva más bien para insumo de esa formación de criterios. Tiene el micrófono cerrado, padre Wilfredo. Le pedimos que lo active para poder escucharle. Muy bien, perdona. Tiene 3 cosas. Una, de respecto a la cuestión geopolítica que tú muy bien introducías. ¿Cuál es la diferencia en este tiempo que vivimos nosotros ahora, en esta contemporaneidad? Es que es clarísimo que vivimos en un mundo interconectado e interdependiente, que no es posible creer ya más como se creyó hasta hace poco, que por un lado hay problemas económicos y por otro hay problemas políticos, y en otro lugar hay un problema cultural, y en otro lugar hay un problema de integración social. No es posible más ese modelo, entonces, que creía que podía poner unos remedios en términos económicos y todo lo demás en política podía seguir siendo igual. O al revés, poner unos remedios en política sin que se tocaran las lógicas y dinamismos económicos. No es solo entonces que la realidad geopolítica está interconectada, sino la realidad misma nuestra en el mundo, en el planeta, como un organismo vivo, está interconectado. De ahí esa metáfora tan bonita, ¿verdad?, del mundo como la casa común. No es posible creer que simplemente por allá pasa algo y a nosotros no. El mundo está interconectado cada vez más, pero es que el mundo en sí mismo es un organismo vivo en el que estamos todos, y o lo cuidamos todos, entonces, ¿ves?, o de alguna manera todos siempre vamos a terminar afectados, aunque creamos que no, y que algunos tengan ventaja sobre otros.
Eso en primer lugar con respecto de la idea de lo geopolítico. En segundo lugar, cuando planteamos el problema educativo, tienes toda la razón. Más aún ahora, no es posible vivir sin memoria y sin historia. El que no hace memoria repite, el que no cultiva la historia, pues también tiende a repetir lo que ha ocurrido. Entonces, pensar que las nuevas generaciones pueden vivir partiendo siempre de kilómetro cero, de una suerte de adamismo, ¿verdad? De que empezó el mundo cuando yo empecé, es otro error, ¿verdad? La novedad, la juventud, los tiempos cambian, etcétera. No, eso no es verdad. La densidad humana nos hace más humanos a todos. Y nacimos y crecimos en unos contextos realmente humanos, ¿verdad? Recibimos el amor, el cariño de nuestros padres, de los amigos, de los panas, el colegio, tantas cosas que nos hacen las personas que somos. Entonces, hay que hacer memoria expresa. Ahora, si no meramente espontánea, hay que disponerse a ello. ¿Ves? Por eso digo que es un momento de decisión de los sujetos como nunca antes en la historia. Tenemos que decidirnos a ello. Ya no es por generación espontánea, ya no es por atmósfera que uno se metía allí, bueno, y como todos iban para la misma dirección, entonces yo como me metí allí, ya no, tengo que decidirlo. Y no lo puedo decidir entonces de cualquier manera. Y en tercer lugar, que hay maneras de hacer las cosas que han mostrado ya sus límites. Si me perdonas, puedo poner una metáfora del fútbol. Recuerdo una vez el padre Gustavo Sucre me contó esto de su hermano. Él dice que tenía un hermano que jugaba muy bien fútbol. Y en aquellos tiempos, imagínate, un hermano del padre Sucre, mediados del siglo pasado, seguramente. Entonces, jugando allá fútbol en el Colegio San Ignacio, los jugadores de fútbol se caracterizaban las defensas porque cuando les venía la pelota le metían un patadón y era el defensa más querido por todos porque tenía un gran chute y despejaba y le daba durísimo el balón y lo mandaba para el cipote y despejaba el peligro. ¿Qué ocurrió? Que en algún momento a estos chamos se les ocurrió parar el balón. Y a partir de ese momento se generaba otra estrategia y otra manera de hacer juego. Se agotó el modelo del patadón y entró el modelo de tener el balón, levantar la mirada y pensar a quién voy a pasar la pelota para salir con la pelota dominada. Perdona el lenguaje del fútbol, no es que yo sea muy experto, pero bueno, trato de decir con esto que no es que se acabó el modelo del patadón, por supuesto que en extremis, como dicen los narradores de fútbol, mandas un patadón y sacas el balón al lateral o al córner, pero el peligro sigue, ¿no? Todavía no estás tú con el balón a tu disposición, ¿no? En tus manos, pues, tus pies, como se dice. Entonces, hay modelos que se han agotado. Tendríamos que entender que la humanidad está dando un paso. Estamos en un momento de transformación radical en el que las instituciones, como tú decías, entonces internacionales, la ONU, la OEA, todas las que se hicieron posibles en su momento de la posguerra, que se declarara nada más ni nada menos que todos somos sujetos de derecho, que la dignidad humana es el valor fundamental por encima de cualquier cosa, ¿verdad? De razas, creencias, etc. Eso fue un gran avance de la humanidad. Que pudiéramos decirnos que nos reconocemos como seres humanos y que todos los seres humanos son dignos, eso es un salto impresionante. Ahora corremos el peligro de retroceder respecto de eso, porque los modelos de llevarlo adelante, los dinamismos, las prácticas, los programas, los proyectos, las instituciones que lo hacen posible, ya no lo soportan. Tiene que dar paso a otras formas de organizarse y de registrar y hacer un nuevo registro del conflicto que vivimos en el mundo, de las tensiones, que por eso decía, no me engaño, no van a desaparecer, pero las tenemos que superar. Tenemos que dar lugar a otra figura histórica. ¿Ves? Entonces, pero eso no se consigue cruzado de brazos, ni diciendo, bueno, Señor, hágase tu voluntad. No, la voluntad de Dios está clara desde el principio, ¿no? Ser hijos y vivir como hermanos, ¿no? Entonces, con estas tres cosas quiero hacer énfasis en la última, que tiene que ver con la genuina preocupación que tienes tú respecto a lo que son de los jóvenes. Caer en la cuenta que se está transformando entonces el modelo educativo, que se está transformando el sistema y que lo que antes, digamos, corría con cierta facilidad, fluía con cierta facilidad, ya no es verdad. Las grandes instituciones no regulan el conflicto internacional, los grandes modelos educativos no regulan los sistemas sociales,
no dan sentido y significado a las nuevas generaciones con la plenitud que se requiere. Bueno, ahí podrás ver cómo entra entonces la reflexión necesaria, una teoría crítica de la inteligencia artificial, una reflexión sobre los algoritmos y sobre el mundo de la era digital. Es decir, lo que el ser humano ha creado como bien civilizatorio no puede ser utilizado, o tenemos que resistirnos a que se utilice para acabar con la vida en lugar de potenciarla. Las instituciones no pueden mantenerse resguardando diferencias, jerarquías, privilegios. Las instituciones que van a nacer y que deben nacer de esta tensión y este gran conflicto humano tienen que ser capaces de dar lugar a lo diverso, a lo distinto. Y ahí, por ejemplo, la importancia de la interculturalidad más allá de la multiculturalidad, ¿verdad? Es decir, ser capaces de dialogar, de transitar el puente del diálogo, que es el puente de la razón. En fin, ahí hay todo un proyecto humano que insisto, confío en que va a ser así, pero bueno, no me engaño, ¿no? Sé que somos capaces de lo más bonito, de lo más hermoso, ¿verdad? De los seres humanos, de la sutileza de una sinfonía, ¿verdad? El gesto de dar el pan al hambriento, etcétera, ¿verdad? Qué hermosura, pero también somos terribles, ¿verdad? Somos capaces de poner una bomba y quedarnos tan tranquilos pensando que, bueno, qué remedio, ¿no? Ellos pueden venir por mí, entonces yo me adelanto y voy por ellos, ¿no? Entonces esa lógica es terrible, ¿no? Te repito, primero es un mundo interconectado, clarísimamente interconectado, pero vivimos en la madre tierra y no es posible ya en estas alturas seguir creyendo que algo le va a pasar a otros que no nos va a pasar a nosotros. Segundo, el modelo institucional de las instituciones de la nueva que requieren la nueva geopolítica. Hay instituciones que ya dieron de sí. Así como el pelotazo, la patada, el patadón a la pelota ya no daba más de sí y hubo que parar el balón y levantar la mirada. Bueno, ahora hay instituciones que ya no dan más de sí, que tienen que abrirse y dar lugar a otras instituciones y que esas van a surgir solo de un nuevo entendimiento humano. Y en tercer lugar, las nuevas generaciones no podemos pensar que se van a educar humanamente si no tienen memoria, si no tienen historia, si solo son puras biografías personales, que parece que el mundo empezara con cada uno de los que nacen. Y eso es un error. Habitamos el mundo porque otros nos han posibilitado habitarlo. Y tendremos entonces nosotros que no solo habitarlo, recrearlo, mejorarlo, potenciarlo. Eso ya no es, insisto, por generación espontánea, porque hay una atmósfera, entonces tú te metes y respiras eso allí como el aire común de todos, sino tiene que ser por decisión. Y trabajar la decisión personal, las opciones, las elecciones, la educación, ahora es fundamental. No es por inercia que vamos a salir y superar el conflicto en el que estamos metidos todos en el mundo, unos con mayor proporción que otros, pero ciertamente no podemos pensar que vamos a vivir nosotros así tranquilazos mientras pasan las cosas por otros lados en el mundo. Ya no es posible, al menos desde nuestro punto de vista, ya no es posible vivir así. Ojalá que quienes tienen la posibilidad de educarse y educar, la educación es una transmisión, ¿verdad? De un conjunto de posibilidades para vivir en la realidad. Entonces, es en la realidad donde tenemos que vivir. Por eso, perdón otra vez, como decía al principio, confío pero no me engaño. O sea, quizás como jesuita, hijo de Ignacio, sospecho hasta del que está rezando muy devotamente. ¿Qué pasos concretos podemos dar? Especialmente en un mundo donde, como usted bien dice, estamos reconfigurándonos. Y aunque los conceptos todavía no se ajustan, pues hoy, por ejemplo, no hablamos de grandes hegemonías de medios de comunicación, sino que hablamos de comunidades de usuarios. Parece que la globalización nos hace a todos pertenecer a la misma comunidad, pero al tiempo nos atomiza en pequeños grupos que ya no importa tanto la ubicación geográfica, sino los intereses que nos pueden juntar o no juntar. ¿Cómo poner allí semillas, posturas, argumentos que favorezcan la posibilidad de construcción de paz, de reconciliación, de diálogo?
Sí, más allá de un lugar común, digamos, recuerdo que hace muchos años, cuando yo era un poco más joven, mi generación, que era bastante más radical, si tú quieres usar ese término, que apostábamos por los grandes cambios, digamos, de punta a punta, de extremo a extremo, ¿no? Y nos solíamos reír de una frase de una cierta literatura sociológica, filosófica, que decía que the small is beautiful, lo pequeño es hermoso, etcétera. Nosotros, no, ¿qué cosas son esas, etcétera? No, no. Ahora, con el paso de los años, de las décadas, diría yo, el primer punto iraní es sí hay que trabajar en lo concreto, en lo pequeño, en lo cotidiano, insistir. Por más que nos parezca que eso no transforma la geopolítica, no hay manera que dé fruto si no empezamos por las cosas más pequeñas. Una maestra, por cierto, de Fe y Alegría, una vez me dijo que añoraba el tiempo en el que ella esperaba a sus chamos en la puerta de la escuela para darles un abrazo, y todos los niños la conocían, etc. Y uno dice, oye, ¿qué razón tiene? ¿No? Porque en medio de la dificultad, de la falta de presupuesto, de las dificultades económicas, etc., lo bien que hacía esa maestra, ¿verdad? Dándole un abrazo a todos los niños. Pasen los tiempos que pasan, el abrazo de los niños es insustituible. Debe mejorarse económicamente, pero eso no puede faltar. Bueno, ahí está, un ejemplo, es decir, creo que sí, que las cosas pequeñas son las que van a dar fruto. Probablemente, como decíamos, no lo vamos a ver, pero eso es así. Insistir en que las pequeñas cosas dan fruto. Por supuesto que aspirando. El padre Velas no fundó Fe y Alegría pensando que se iba a quedar solamente con una casita. No, fíjate, ¿dónde iba a parar Fe y Alegría? Por donde empezó el padre Velas y dónde iba a parar la Federación Internacional, etcétera. Todos los problemas que tú quieras, pero atravesó un periodo histórico en el que hoy está de pie una obra de ese tipo, ¿no? Lo segundo es lo periférico también, ¿no? El centro del mundo pareciera concentrarse en estos grandes imperios, como te dije, pero la periferia, el fin del mundo, como decía el Papa Francisco cuando lo nombraron, que él venía del fin del mundo. Entonces, eso es importante también, creer que allí vale la pena sembrar, gastarse, entregarse, dar la vida, ¿no? en la periferia. Y en tercer lugar, creer en la construcción institucional. O sea, no hay modo, tenemos que entendernos en las instituciones, es decir, el lugar donde cabe un tercero, el modelo doméstico, familiar, cara a cara, entre amigos. Está chévere, me parece muy bien, qué bueno, hablamos el mismo idioma, somos de la misma región, nos entendemos los chistes, etcétera. Pero ¿qué pasa si aparece un tercero? ¿Cómo somos justos con él? No solamente si le damos un lugar, sino si somos justos con él, ¿no? Yo diría eso. Entonces tiene que ir hacia la institucionalización de todas estas iniciativas. Y allí hay un gran aprendizaje humano, hay mucho recorrido, hay algo, o sea, mucho positivamente hecho. Ahí creo que hay con qué, pues, hay con qué. Y hay, por eso decía antes que hay que reconfigurarlas en todo caso, ¿no? Las instituciones tienen que ser el lugar donde le damos, valga la redundancia, el lugar al tercero. El modelo doméstico de los panas y de los amigos, de las reglas para los que ya nos entendemos de suyo, no sirven. Hay que construir un modo de vida donde el tercero, que es distinto, habla otro idioma, cree otras cosas, tenga lugar y que nos podamos entender.